Muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es José Ender Ramírez, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Agronómica con maestría en planificación y manejo ambiental de fuentes hidrográficas. De igual forma, pues, he tenido la posibilidad de participar en la planificación de diferentes cuencas, implementación de estrategias de adaptación al cambio climático de las cuencas en el río Piedras, municipio del Cauca, y bueno, así sucesivamente. La idea de hoy, más que una conferencia, es un conversatorio en el cual tratemos de entender qué es una cuenca, porque se volvió como el comodín, como el desarrollo sostenible. Entonces, que las actividades agrícolas afectan a la cuenca, que la minería afecta a la cuenca, pero efectivamente somos conscientes de qué es una cuenca. Entonces, básicamente lo que se pretende con el conversatorio de hoy es poder realizar establecer una relación entre cuenca hidrográfica, lo que implica el desarrollo y lo que implica los impactos de la minería y el cambio climático sobre las cuencas. Partamos de la noción de unas 5 personas que expliquen qué es una cuenca dentro del auditorio. Para mí, una cuenca es una unidad territorial donde todas las aguas de precipitación van a parar a una fuente principal y donde se dan muchas interacciones naturales, antrópicas, bióticas y abióticas. ¿Cuántos consideran que una cuenca es un cuerpo de agua? Que levanten la mano los que consideren eso. No, con confianza que eso siempre ocurre. Ya, algo es limita, pero te das cuenta. Pero la cuenca es mucho más allá que una fuente de agua. Cuando los indígenas hacían un tributo, que realmente el concepto de cuenca está muy ligado a las comunidades primitivas. O sea, nosotros decimos las comunidades que estaban sobre la cuenca del río Nilo. O sea, Egipto, por ejemplo, se desarrolló todo alrededor del río Nilo y desarrolló sus actividades productivas, sus actividades económicas, sus actividades también religiosas. Para mí es muy lejos, en el Tolima y en Cundinamarca, las comunidades indígenas tenían una estrecha relación con el río. Tanto así que ahí salió el tema del mito del Dorado, que era una reina que durante determinadas fechas al año se bañaba en oro y se lanzaba a una laguna. Exacto. Hoy en día, porque era el respeto que existía de esas comunidades hacia el agua. Las comunidades paredes consideran que toda la vida se originó en el río.
E incluso antes de que aparecieran los evolucionistas, ellos ya consideraban, como en muchas otras comunidades indígenas, que al inicio todo era agua y posteriormente el agua, a partir de diferentes conceptos religiosos, el hombre se formaba por las diferentes fuerzas que tiene la madre naturaleza, y salía el hombre y salían las diferentes especies. De una u otra forma, todos están muy ligados al recurso hídrico. Ya cuando llegaron los conquistadores, vino la época de los mitos que de pronto nosotros hoy en día como mestizos logramos entender algunos. Entonces se hablaba del sombrerón, los llanos orientales, de la patasola, en los montes, los diferentes montes del país, y que si hacíamos mal uso de determinados recursos, entonces o nos salía la patasola, o si nos bañábamos a muy tarde o hacíamos una especie indiscriminada, entonces el mar nos jalaba. Y que si el mar anualmente pues, buscaba la niña más hermosa y se la llevaba para una cueva subterránea, era más o menos como los mitos que habían alrededor de los recursos naturales. Ya con la comprensión de las dinámicas y todo este tema, nosotros entendimos que eran mitos, pero a su vez comenzamos a perder ese respeto por la naturaleza, tanto así que yo creo que difícilmente hoy en día alguien vaya a hacer una ofrenda en oro a una laguna. Difícilmente lo vamos a hacer, o difícilmente vamos a hacer algo diferente a llenarlo de estiércol y llenarlo de residuos industriales. Entonces es ahí donde efectivamente el sistema comienza como a coger fuerza. Antes de iniciar, quisiera saber cuándo se recuerdan el ciclo hidrológico, o hay necesidad de que lo vamos a repetir. ¿Todos lo conocen ya? Sí. O sea, no tenemos necesidad de repetir el ciclo hidrológico. O sea, todos saben que hay unos parámetros de regulación. Bueno, ¿por qué regula el agua? Entonces, ¿por qué no damos un repasito general para posteriormente poder entrar a hablar sobre algunos factores que se han alterado con la actividad del hombre en torno a esto? Pues ahí está el objetivo general. A partir de un ejercicio poder hacer una contextualización de qué es una cuenca, ubicarlos ustedes dentro de una cuenca como tal, y posteriormente poder establecer una relación teniendo como modelo o como ejemplo la cuenca del río Cuello. Pues ahí tenemos el ciclo hidrológico, en donde se pasa de un estado. Ustedes dicen que el agua nace, ¿tienen el concepto de que el agua nace? ¿O es un concepto pues, mucho más empírico o corresponde a algún tipo de relación diferente? Nosotros decimos que se nos desaparecen los nacimientos de agua, el agua deja de nacer. El agua va a conocer la tierra porque efectivamente, o sea, el agua en el planeta es universal. Más adelante pues les van a dar las cifras de las cantidades de agua que hay dulces y saladas, pero el agua es un recurso que es universal y se conserva en las mismas cantidades a lo largo de la historia. Lo único que ha variado con estos fenómenos de calentamiento climático es que pasa de un estado al otro. Pasa de un estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso, posteriormente vuelve a pasar en ese proceso. Pero, en últimas, para que un nacimiento de agua ocurra, es un tema bien complejo. O sea, porque se debe de configurar una relación que está enmarcada entre geología pues es la parte subterránea, suelo y cobertura vegetal y precipitación.
O sea, si yo sembrara árboles en un desierto, a per se, yo no obtendría nuevamente agua. Porque para el caso del trópico, para el caso nuestro, nosotros estamos ubicados en el trópico, la fuente que abastece los diferentes humedales, los diferentes cuerpos de agua, los ríos que estamos viendo, a los que se les hay unos caudales máximos, caudales medios, caudales base, estos provienen básicamente de las precipitaciones. Diferente, por ejemplo, a las cuencas donde hay estaciones, como Japón, como Estados Unidos, como Chile, en donde en el periodo de invierno se presentan unas capas de hielo congeladas en las partes altas de las montañas, y en el tiempo de estiaje, o sea, cuando es verano, por procesos de deshielo, el agua va fluyendo. En el caso nuestro, si bien es cierto, el Nevado del Tolima, para la cuenca del río Conveima, tiene un hermoso nevado que está desapareciendo. El aporte máximo se da en la parte media de la cuenca, y así sucesivamente en las diferentes cuencas que he logrado analizar, exceptuando de pronto la del río Bereje, que tiene una muy fuerte relación con el páramo, pero aún así el caudal siempre va a depender de la precipitación. O sea, si no hay lluvia, no hay agua. Y por los factores de regulación. Entonces, como podemos ver en el ciclo, el agua obedece un ciclo. Entonces, para que el agua pueda brotar o emerger en un lugar definido, es porque hay una relación de la geología cuando se presenta una fractura. Entonces salen algunas aguas subterráneas, las aguas que nacen más en la parte superficial obedecen a procesos de regulación hídrica que están dados por el bosque. La temperatura entre un área abierta, un potrero, por ejemplo, y un área boscosa es menos de aproximadamente entre 5 y 6 grados centígrados. O sea, y no dice que no es nada, pero colóquense debajo de un árbol a ver cómo se sienten de agradecidos con la naturaleza, y colóquense en una pradera a cielo abierto a ver cuál es la diferencia. Entonces, así sucesivamente ocurre con el agua. O sea, en ese ciclo, en esos bosques, si bien es cierto, como dicen algunos especialistas, hay un gran proceso de evapotranspiración, una cantidad de agua que todo ser emerge, todo ser vivo, o sea, que las plantas logran transpirar, así como nosotros transpiramos, las plantas también, que no es significativo. No, los estudios demuestran que dentro del mismo ciclo, dentro del mismo bosque, se crea un microclima que produce algunas precipitaciones y que impide el escape del agua. Lo cierto es que las cuencas que están reforestadas, que tienen una buena cobertura vegetal, normalmente tienen caudales más estables, crecientes máximas menores. Las crecientes máximas es cuando pasa el río, que los campesinos dicen pasó la crecida, o sea, pasó una avalancha de agua impresionante. Entonces todo eso se disminuye en cuencas que están relativamente protegidas. Entonces pasamos de un agua sólida, de un agua líquida, donde lo podamos tomar, no hay problema, de un agua de los océanos, se la evapora, las plantas transpiran, que es lo que estábamos hablando, forman las nubes, posteriormente se condensan por efecto de la temperatura y de algunas partículas, y se precipitan nuevamente al suelo en forma sólida, pero cuando a medida que van cayendo se va derritiendo. Entonces las granizadas es porque son bloques muy grandes, o sea, hay diferencias muy grandes de temperatura y de gradientes de presión que permiten que caigan esos bloques de hielo, y al caer no se alcanzan a derretir. Posteriormente pues forman paquetes polares y sigue todo el ciclo. Entonces, para que el agua nazca, de ahí que los abuelos decían, o sea, cuando hablamos de toda esa mitología, que por favor no tocaran los árboles que están cerca del nacimiento. Era lo primero que decían, que cuidáramos la orilla del río. Nos lo decían. Hoy en día, la generación posterior a los abuelos talaron los bosques, estaban en los nacimientos, sembraron café, sembraron caña y desaparecieron los nacimientos, para posteriormente tener que aislarlos y dejarlos recuperar. Lo mismo las riberas de los ríos, el mismo fenómeno, sembrando café hasta la orillita del río, sembrando arroz hasta la orillita del canal, y pues todas son afectaciones que tenemos con el recurso hídrico.
Pues ahí está el ciclo de escorrentía, superficial, ya está un poquito más detallado, cómo se comporta el agua, cómo hay diferentes niveles freáticos. O sea, el nivel freático es la cantidad en donde uno encuentra agua cuando escarba. Entonces, en los llanos orientales, el nivel freático está en época de invierno a cerca de 20 centímetros de profundidad. En época de verano, no más allá de 3-4 metros de profundidad. Sin embargo, en época de verano, el ganado y los animales se desviamos. O sea, falta de planificación del recurso hídrico. Ahí pues vemos algunas consecuencias claras. La primera fotografía fue en el 2007, una avalancha que ayudó a Suárez y Santa Isabel, sobre la cuenca del río Totario. Nos podemos dar cuenta cómo el agua cogió peso y a partir de ahí en la primera fotografía ocasionó deslizamiento y a su vez ocasionó represamiento. No hay cobertura vegetal, no hay mayor bosque que nos proteja el suelo. Y en ese mismo año, un recorrido que se realizó en el sur de Bolívar, en donde hay unas imágenes de casas de afrodescendientes completamente inundadas. Las inundaciones allá son diferentes a las nuestras, porque allá las aguas tienen un comportamiento diferente. O sea, aquí las cuencas parten de una alta montaña y posteriormente llegan a valle. Podemos ver el lado del Vergel, podemos ver el Conveima, que tiene ese comportamiento. O sea, de una alta pendiente caen a unas pendientes más suaves y son muy rápidas. O sea, el tiempo de concentración, ese término técnico, entre un punto donde está la represa, donde se represa el agua, y una población es muy corto. Entonces las personas normalmente no tienen tiempo de salir. En el caso del sur de Bolívar, ya es la desembocadura contra el mar del río Magdalena, las crecidas son muy lentas. O sea, la gente ve creciendo el río. Nosotros no podemos ver eso. O sea, nosotros vemos que el río se llevó la gente, o se llevó la casa, o se llevó el carro. Y los caños sí son un tema bien duro allá. Entonces, esto es una inundación sobre un sector. Las casas se inundaron, la creciente subió cerca de 20 metros de altura. O sea, todo el poblado quedó completamente inundado. Y uno ir a los 15 días, que es la otra fotografía, y darse cuenta que ya el caudal bajó y no hay ni agua potable. Allá las cuencas, o sea, los diferentes caños se unen y quedan como un mar. Cuestión que aquí no vemos, como si Conveima y Chipalo se unieran. Acá no logramos ver eso, pero aún así esas poblaciones sufren por agua potable, sufren por... A los 20 días ya el nivel de escasez del recurso hídrico era bastante fuerte. Bueno, ese es como un recorrido por el cual estamos hablando acá, el hidrológico. Resulta que ya en el modernismo nos tuvo que comenzar a entender el tema de la cuenca. O sea, uno va al Cauca, los que han tenido la posibilidad de ir al Cauca, y hablan de que ellos son de la cuenca del río Cauca. Se habla con los paredes y ellos lo tienen claro. O sea, ¿de dónde esté? Del río Cauca. Y los niños desde pequeñitos se están identificando con su cuenca, que pertenecen a la cuenca del río Cauca. Si uno tiene la posibilidad de hablar con algunos indígenas del Tolima, ellos plantean que ellos corresponden a la cuenca del río Conveima. Entonces, normalmente cuando uno como mestizo llega a trabajar con ellos, es muy complicado el lenguaje. Entonces, para ellos hablan del río, que son del río Cauca. O sea, tiene una estrecha relación con el río, tiene una relación bastante fuerte en la comprensión de que su territorio está dentro de la cuenca del río Cauca. Nuestro territorio está en la cuenca mayor del río Magdalena y en la cuenca del río Cuello. O sea, todos somos parte de una cuenca. Y es donde se presenta una serie de relaciones. Se presentan factores abióticos, factores bióticos y factores sociales. Entonces, cuando hablamos de ordenar o planificar una cuenca, ordenar es porque nos ponemos de acuerdo todos.
qué vamos a hacer con nuestro territorio. O sea, los indígenas lo hacían de una forma mucho más empírica. Entonces, cuando yo hablaba con ellos, más adelante con algunas figuras, yo les decía a ellos, no, es que el límite de una cuenca está dada en la parte, en la cota más alta. La cota más alta que tiene la montaña. Y claro, usted en cartografía comienza a dibujar, si tiene un experto en TRIC, que es más fácil todavía, y la delimita. Pero explíquele qué es una cota indígena, qué es la cota más alta y cuál es la cota más baja. O sea, en las cotas más altas están los filos de las montañas, en las cotas más bajas es por donde pasa el río. Igual que una mesa, si la mesa está inclinada, pues el agua va a coger hacia un lado, independientemente de los pequeños riachuelos que se presenten. Entonces, para ellos el tema era muy sencillo. Decía, no, usted está equivocado, porque es que para nosotros una cuenca es el parte de agua. Yo, bueno, pues explíqueme cuál es el parte de agua. Entonces, el parte de agua para ellos es hacia este lado queda la cuenca del río Conveima, del río Magdalena, y hacia el otro lado queda la cuenca del río Cauca. Sencillo. Y así precisamente íbamos homologando saberes. Entonces, de ahí que nosotros decimos que todos hacemos parte de una cuenca. Las comunidades indígenas lo tenían mucho más claro. Nosotros nos tenemos que retomar muchos saberes e identificarlos con una cuenca. Cada asentamiento poblacional, o sea, cada ciudad, cada municipio, cada pueblo, cada vereda corresponde a una cuenca. Y tanto así que hoy en día el ordenamiento territorial está dado por eso. Entonces aquí trato de hacer un despliegue teórico muy breve, porque realmente el tema es bastante complejo, en donde los que tienen tiempo de perder y comienzan a pensar en estos temas, dijeron, bueno, ¿esto cómo lo leemos? O sea, ¿cómo ordenamos una cuenca cuando lo que le digo, las comunidades indígenas lo tienen más claro? O sea, hay unas zonas de bosque, hay unas zonas que son intocables, que son zonas de respeto. Entonces, por ejemplo, para ellos la laguna. Las lagunas para ellos son sistemas acuáticos sagrados, en donde incluso cuando uno entra a trabajar con esas comunidades, tiene dos posibilidades: o le hacen un refrescamiento o le hacen una limpieza. La limpieza es muy dura porque uno coge 2 de la mañana, 4.000 metros de altura a bañar con una laguna. Yo como mestizo todavía no lo hago. Pero ellos lo hacen dentro de sus rituales, o sea, es una práctica normal. Y existe un respeto hacia esa laguna. Nosotros vemos una laguna y lo primero que vemos es un sitio de cerca, y cómo queda ahí. Es lo primero que se nos imagina. Y así sucesivamente diferentes cosas, el bosque. Ellos tienen claro que hay áreas en donde el bosque recarga, o sea, recarga el río. O sea, el río depende de ese bosque, porque son las zonas de regulación que estábamos diciendo, y no las tocan. O sea, son sagradas y han sido sagradas durante muchos años. Nosotros vemos un bosque y ya estamos mirando, hay tantos cedros, tantos laureles, tanto, lo multiplican y eso vale tanto. O sea, es increíble. Entonces, por un lado, está la naturaleza. Vamos a hablar de dos categorías fuertes. La naturaleza y la sociedad. ¿Por qué la naturaleza? Porque la naturaleza con o sin nosotros sobrevive. Cuando nosotros decimos tenemos que cambiar parámetros culturales, no es tanto porque que pensemos en que la naturaleza se va a acabar. No, la naturaleza buscará formas de existir o coexistir con nosotros, desaparecerán algunas especies, pero en su esencia no. O sea, es más fácil que nos acercamos nosotros como cultura que la naturaleza per se. O sea, la naturaleza tiene N de millones de años para regenerarse. Lo que plantean las comunidades indígenas, y en eso también yo me caso, o sea, ninguna acción del hombre puede superar la capacidad que tenga la naturaleza de recuperarse. Y por ejemplo, ellos hablaban de quemas. O sea, las quemas son quemas que son producto de una tradición indígena que nuestros agricultores la retomaron para poder cultivar. Pero claro, es diferente cuando un agricultor quema, cuando un indígena quema un cuarto de hectárea de una forma controlada entre 50 personas cuidando que el fuego no se pase,
a cuando un agricultor tiene que hacer una quema controlada con 2 o 3 jornales, con 2 o 3 trabajadores. Pues claro que se le tiene que salir de las manos. Y así sucesivamente uno se puede dar cuenta que hay un respeto. O sea, ellos quemaban hasta tanto les sirviera para hacer sus cultivos de pancojero, que quedara algo para el trueque, pero que a su vez no puedan afectar la naturaleza de tal forma que ésta no pudiera recuperarse. Lo mismo en el recurso hídrico. Tanto así que dice la historia que las poblaciones Pijaos en el Tolima, cada familia, pues las poblaciones Pijaos son poblaciones que vienen del Caribe, cada familia se formaba por 50, cada grupo, cada núcleo se formaba por 50 familias, no por 500.000 o 1.000.000 de personas. ¿Por qué? Porque esas 50 familias podían manejar sus problemas sociales, su relación, y podían a su vez establecer una relación muy armónica con el medio ambiente. Entonces, por un lado se lee la naturaleza, por otro lado se lee la sociedad desde la teoría regional del desarrollo, que nos habla de unas categorías y de unas dimensiones. La naturaleza pues se lee a partir de todos los sectores ecológicos, desde Odún en adelante, y se termina en unos conceptos como ecosistema estratégico, el cual vamos a desarrollar más adelante. Existe un orden ecosistémico local, o sea, el ecosistema incide sobre la población. Entonces, por un lado, hay una relación de naturaleza y sociedad, en donde la naturaleza se lee por la ecología, la sociedad se lee por la cultura. Realmente la cultura es la que nos permite apropiarnos y adaptarnos al medio ambiente. Se cree que después de que el hombre dejó de ser presa, dejó de ser perseguido por el diente león de sable, que era nuestro enemigo natural, nuestro depredador natural, porque estaba diseñado exclusivamente para comer primates, y nosotros éramos primates. Desde que el hombre aprendió a poner una piedra y una lanza a matarlo a él, de ahí en adelante ya la humanidad, exceptuando hasta hoy en día, creo que ha presentado como una suerte de vulnerabilidad a desaparecer su cultura. De ahí en adelante todo ha sido crecimiento. Sin embargo, hemos visto hambrunas, hemos visto una serie de cosas en donde hoy en día me atrevería a pensar, tenemos todos los recursos técnicos y científicos para que en el país y en el planeta no se muera un solo niño de hambre, ni una sola persona por falta de atención médica. Sin embargo, como cultura, como sociedad, no lo hemos logrado. Terminamos como un ecosistema estratégico, aquel ecosistema en el cual la sociedad sin él no puede sobrevivir. Entonces, en el caso del río Conveima, el río Conveima, que hace parte del río Cuello, es nuestro ecosistema estratégico natural. ¿Por qué? Porque ahí dependemos del recurso hídrico. O sea, básicamente quitamos ese ecosistema o lo tenemos que reemplazar con toche, que se han ido pensando, o como sociedad desaparecemos. O sea, quitémosle todos los recursos hídricos a Ibagué y tenemos que buscar otro puesto, pero como sociedad tendríamos otra cultura diferente. De igual forma tenemos cultivos que dependen de esos ecosistemas. Sin embargo, existen 154 títulos entre concesionados y mineros en la cuenca del río Conveima. O sea, son como las cosas ilógicas. Dentro de un plan de ordenamiento, yo le prohíbo a un agricultor que, por ejemplo, no tenga ganadería en páramo. Y queda así en los documentos, y queda como una reglamentación. O sea, prohibido el tener ganado en los páramos, prohibido cultivar papa en los páramos, prohibido hacer tal cosa, cultivar con algunas restricciones. Sin embargo, la minería, que más que el suelo, está afectando el suelo también, todo el tema de capacidad de regulación hídrica, no tienen problema. O sea, se les dan las concesiones y yo no creo que alguien compre una concesión para tenerla de lujo. Eso tiene un ecosistema estratégico, los asentamientos poblacionales son los que dependen de eso, y siempre hablamos de un orden social que empieza en la cuenca, y en la medida en que cambian los intereses y los conflictos,